Hay algo que me llamó la atención hace unos días. Bueno, en realidad no fue algo extraordinario. Fue una de esas escenas tan comunes que casi pasan desapercibidas. Iba manejando y en un semáforo el coche de adelante tardó apenas un par de segundos en avanzar cuando cambió la luz. Inmediatamente alguien empezó a tocar el claxon con desesperación. Fueron 2 segundos, quizá tres, nada grave, pero la reacción fue totalmente desproporcionada. Y mientras seguía mi camino pensé, qué curioso, porque si soy completamente sincero, yo también he tenido reacciones así. No necesariamente en el tráfico, pero sí en otras cosas. A veces alguien dice una palabra que no esperaba y sin darme cuenta ya estoy a la defensiva. O alguien hace una observación sencilla y yo la interpreto como un ataque. O una pequeña frustración termina convirtiéndose en un enojo que ni yo mismo entiendo. Y entonces, cuando todo pasa, aparece esa pregunta incómoda. ¿Por qué reaccioné así? No porque me molestó la situación, eso es relativamente fácil de responder. La pregunta más profunda es, ¿por qué reaccioné exactamente de esa manera? Estás escuchando Católico Cotidiano, un espacio para vivir la fe en medio del mundo real. Yo soy Ángel de la Garza y gracias por acompañarme una vez más. Hay una frase que escuchamos mucho, así soy yo. Y a veces la decimos casi con resignación. Es que soy muy explosivo, no sé, soy muy sensible, yo siempre contesto así, yo me guardo todo, como si esas reacciones fueran parte inevitable de nuestra personalidad. Pero no lo sé. Últimamente me pregunto si muchas de las cosas que llamamos personalidad son en realidad respuestas que hemos repetido tantas veces que ya ni siquiera las cuestionamos. Porque una reacción es algo muy curioso. Mira, sucede tan rápido que sentimos que simplemente apareció, como si alguien hubiera apretado un botón y nosotros solo respondimos. Pero casi nunca empieza así. Mira, piensa en un árbol. Lo que vemos son las ramas, las hojas, los frutos, pero todo eso existe porque debajo hay raíces que normalmente permanecen ocultas. Con nuestras reacciones pasa algo parecido. Mira, lo visible es el enojo, la impaciencia, el miedo, la necesidad de tener razón, la tristeza, pero debajo suele haber algo más profundo. Tal vez una herida que nunca terminó de sanar, o tal vez una inseguridad, no sé, tal vez un miedo a no ser suficiente, o quizá una experiencia que nos enseñó hace muchos años que la única manera de protegernos era reaccionar antes de que alguien pudiera hacernos daño. Y claro, uno aprende. El problema es que seguimos usando la misma respuesta incluso cuando la situación ya cambió. Es como llevar un paraguas abierto adentro de tu casa porque afuera alguna vez llovió. Adentro ya no hace falta, pero uno se acostumbró. Y eso me hace pensar en el Evangelio, porque Jesús tenía una capacidad impresionante para mirar más allá de la reacción inmediata. Cuando encontraba a una persona, casi nunca respondía solamente a lo que esa persona hacía. Veía el corazón, veía la historia, veía la necesidad escondida. Pedro reacciona impulsivamente una y otra vez. Habla antes de pensar. Promete más de lo que puede cumplir. Incluso llega a negar a Jesús. Y, sin embargo, cuando el Señor resucita y se encuentra con él, no empieza con un regaño. No le dice, otra vez hiciste lo mismo. Le hace una pregunta. ¿Me amas? Qué manera tan distinta de mirar. Jesús no se queda atrapado en la reacción. Va al lugar donde nace la reacción. Y creo que muchas veces nosotros necesitamos aprender a hacer lo mismo con nosotros, porque es muy fácil juzgar lo que hacemos. Lo difícil es preguntarnos qué está intentando proteger esa reacción. Déjame explicártelo de otra manera. Imagínate que alguien te hace una crítica. Hay personas que inmediatamente se justifican, otras atacan, otras guardan silencio. No sé, otras se sienten profundamente heridas. La crítica fue la misma. Lo que cambia es la historia que cada uno lleva dentro.
Y mira, eso no significa que todo esté determinado por nuestro pasado. No, para nada. Significa que Dios quiere entrar precisamente ahí. No solo en nuestras decisiones conscientes, también en esas zonas donde reaccionamos casi sin pensar. San Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Cada vez que leo esa frase pienso que es una de las confesiones más humanas de toda la Biblia, porque todos hemos sentido eso alguna vez. Sabemos cómo queremos responder, incluso lo decimos, hoy voy a tener paciencia, hoy no me voy a enojar, hoy voy a escuchar más. Y basta una situación inesperada para que aparezca otra vez esa reacción de siempre. Y entonces llega la frustración. Pensé que ya había cambiado, pero quizá el cambio no consiste en que nunca vuelva a pasar esa reacción. Quizá el cambio comienza cuando dejamos de justificarla y empezamos a observarla, sin miedo, sin condenarnos, con honestidad, porque solo aquello que reconocemos puede ser presentado delante de Dios. Y aquí hay algo que me parece muy esperanzador. Dios nunca tiene prisa con nuestro proceso. Nosotros somos los que tenemos la prisa. Queremos dejar de reaccionar mal de un día para otro, queremos ser pacientes inmediatamente, queremos sanar rápido, pero Dios suele trabajar como trabaja un buen jardinero, con paciencia, con constancia, sin arrancar la planta porque todavía está creciendo. Hay una frase que me acompaña mucho. Las reacciones automáticas muestran dónde todavía necesitamos que la gracia siga trabajando. No son una sentencia, son una invitación a conocernos mejor, a dejar de vivir en piloto automático, a descubrir que la libertad no consiste en no sentir nada, consiste en poder elegir cómo responder. Y esa diferencia cambia la vida. Porque reaccionar es automático, responder es consciente. Y el Espíritu Santo siempre trabaja en ese pequeño espacio que existe entre lo que ocurre y lo que decidimos hacer con ello. Quizá ese espacio sea muy pequeño al principio, un segundo, tal vez menos, pero ahí puede entrar Dios, ahí pueden hacer una respuesta distinta, ahí puede empezar una historia nueva. No porque de pronto nos volvamos perfectos, sino porque dejamos de repetir, sin darnos cuenta, lo que siempre hemos hecho. Me gusta pensar que la santidad también tiene algo de eso. No es convertirse en alguien que nunca se equivoca, es permitir que Cristo vaya transformando poco a poco, incluso esas reacciones que durante años creímos imposibles de cambiar. Y eso requiere paciencia, humildad y mucha confianza, porque el Señor no se cansa de empezar de nuevo con nosotros. Así que hoy, cuando notes que reaccionaste como siempre, no te apresures a juzgarte. Hazte una pregunta distinta. ¿Qué está pasando dentro de mí para que esta sea mi respuesta? Y luego lleva esa respuesta a la oración, no para esconderla, sino para ponerla en las manos de aquel que te conoce mejor que tú mismo. Porque a veces el problema no es que reaccionemos igual. El verdadero problema es dejar de preguntarnos por qué. Y cuando empezamos a hacer esta pregunta con sinceridad, Dios suele comenzar a mostrarnos caminos que antes ni siquiera veíamos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este episodio te hizo pensar en alguna reacción que repites en tu vida o conoces a alguien que puede ayudarle a escuchar estas palabras, compártelo. Me encantará leerte en los comentarios y saber cómo resonó contigo. Al final, todos estamos aprendiendo paso a paso a dejar que Dios transforme nuestro corazón en medio de la vida de todos los días. Gracias por caminar conmigo en Católico Cotidiano. Recuerda, la fe no se vive fuera del mundo, se vive en medio de él. Yo soy Ángel de la Garza y nos escuchamos en el próximo episodio.